Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ya llevamos tiempo con este espacio de aquí de Que No Le Metan Cuento. Es un placer encontrarnos nuevamente hoy jueves 14 de agosto, el espacio donde ustedes saben que los jóvenes pueden opinar, pueden expresar lo que sienten de la realidad colombiana, una realidad que esta semana nos tocó mucho por muchas situaciones políticas que han pasado durante esta semana. Hablamos, por supuesto, del magnicidio, del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Ayer fue sus exequias, también incluso el atentado que recibió el representante Julio César, que hace parte de Julio César Triana, de Cambio Radical, y la situación un poco tensa que se está viviendo en Colombia. Por eso queremos preguntarles a ustedes, ¿qué futuro queremos los jóvenes en nuestro país? ¿Cuál es ese futuro que queremos construir? El otro año, si vienen elecciones presidenciales, si vienen elecciones de Congreso, es un año decisivo para saber quién queremos que dirija el rumbo de Colombia, pero también para saber, por supuesto, cómo queremos que sea conformado el Congreso de la República. Por eso es este nuestro espacio, para que hablemos. Ya saben que ustedes nos pueden escribir en vivo a través de YouTube, a través de nuestras plataformas digitales en Noticias Caracol en vivo, por supuesto también a través de Ditu, y a nuestro WhatsApp al 315-366-0201. 315-366-0201, ustedes ven ahí el numerito, escríbanos con esas propuestas que cómo podemos transformar ese futuro para nuestro país. Y listo, entramos en materia 3:31 de la tarde con dos invitados especiales traídos desde universidades que ven de pronto con otros ojos lo que nos puede interesar a los jóvenes que están, por supuesto, estudiando en este momento y a los que ya estamos un poco más afuera. Les damos la bienvenida a Camila y a Camilo. Tenemos a dos tocayos aquí. Sí. Camila, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti. Es Camila Rincón. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntanos un poco. Bueno, Juan, primero que todo, gracias por el espacio. Yo soy Camila Rincón, soy estudiante de 10º semestre de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, con énfasis en gestión pública, y hago parte del semillero de representación política de la universidad. Bueno, ahí está Camila entonces, y por el otro lado, por el otro ring, tenemos a Camilo Salgado. Camilo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Que No Le Metan Cuento. Hola Juan David, hola Camila, ¿cómo van? La audiencia también que nos está mirando, un gusto estar aquí frente a ustedes. Bueno, un poquito de presentación, lo decías, mi nombre es Juan Camilo Salgado, soy estudiante de último semestre de Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad de los Andes, con una opción en Sociología. Y durante todo este año me he desempeñado como representante estudiantil de mi unidad académica también. Ah, súper bien, qué bueno. Y entonces con ustedes dos queremos iniciar con este espacio. Más, antes de buscar esas propuestas y antes de buscar, por supuesto, el futuro que queremos tener, quiero preguntarles cómo ven esa radiografía, por ejemplo, de Colombia hoy en día, con de pronto un gobierno que siempre ha estado batallando también con un órgano legislativo, con el Congreso. Camila, tú, ¿cómo calificas lo que estamos viviendo hoy en día? A ver, Juan y Cami, yo siento que el capítulo que estamos viviendo hoy los jóvenes en Colombia es un capítulo marcado por mucho dolor, es un capítulo marcado por discursos de polarización, y siento que estos hechos recientes, tan atroces que han pasado como el asesinato del candidato Miguel Uribe Turbay, sí. Y aparte de eso, hace poquito incluso del asesinato del concejal y líder social también, Espinosa Vargas en Antioquia, nos demuestran la urgencia de alguna u otra manera de recuperar el valor por la vida, y no solo por la vida, sino también por el diálogo y la convivencia. Y siento que especialmente en materia de jóvenes, siento que algo muy clave es recuperar esa urgencia como por prestar la atención a nosotros los jóvenes, porque algo que tienen en común estos dos hechos, de pronto un caso mucho más sonado como el de Miguel Uribe Turbay aquí en Bogotá, y un poco menos sonado de pronto, sí, claro, conocido como el asesinato del concejal allá en Antioquia, es que tienen en común que fueron instrumentalizados jóvenes, o sea, bastante... A mí no sé, no sé a ustedes, para mí sí me hace sorprendente que sean los jóvenes que se presten para ese tipo de hechos. Exactamente. Y siento que esto no es algo de ideología, sino que siento que esto es algo de humanidad, sobre todo. Pero en el sentido de que no somos escuchados de pronto en la representación, o ¿en qué sentido, Cami, pues hace referencia a eso? Yo siento que lo pienso más como
como en el capítulo que estamos viviendo los jóvenes, ¿sabes? Siento que después del 21N, o sea, es algo que nos demuestra que los jóvenes no solo somos el futuro, sino también el presente. Ok. En materia de que, o sea, nuestras acciones no solo representan el futuro del país, como siento que es algo que siempre se nos dice, como, oye, tú eres el futuro, ¿sabes? Sino que también tú eres el presente, o sea, lo que tú hagas hoy en día, lo que de pronto te muestren, que tú eres capaz de hacer hoy en día, de alguna u otra manera también te marca el camino. Esa palabra me gusta mucho, o sea, no solo somos el futuro, somos el presente. Y eso, bueno, yo no sé, ¿cuántos años tienes tú? 23. 23. Camilo, ¿cuántos años tienes tú? 21. 21, yo tengo 28, pero creo Seguimos que sí. siendo jóvenes. Sí, seguimos siendo jóvenes, por lo menos. Camilo, es que tengo dos Camis. Camilo, ¿cuál es esa radiografía que tú le ves a Colombia, por ejemplo? Bueno, yo voy muy a la par de Camila. Es un momento, ayer fue un día supremamente difícil, Sí. no solamente las exequias de Miguel Uribe, también recordemos hace 26 años también el magnicidio de Jaime Garzón, el mismo atentado contra el representante Julio César Triana, que por cierto es egresado de la facultad en la que yo estudio, y como muchas otras cosas más que hicieron que el día fuese un poco difícil, ¿no? Fuese un poco difícil. Y siento que no solo para los jóvenes, sino para los colombianos en general. Fue un día bastante cargado. Pero en clave de esa radiografía alrededor de los jóvenes, me sumo a lo que decía Camila, y es entender la posición de bajarnos del discurso de futuro y entender que es el presente el que pueden llegar a trabajar los jóvenes. Los jóvenes en este momento trabajan en el presente, pero quieren un futuro en donde haya oportunidades, en donde haya dignidad, donde haya esperanza, donde haya capacidad de desarrollo de las ideas que están proponiendo los mismos jóvenes. Es como todo ese escenario de como la radiografía a nivel general, eso es lo que buscan los jóvenes. ¿Ustedes creen que de pronto el joven está trabajando para un presente o para un futuro? Yo siento que, es que también, siento que es muy difícil porque digamos que yo siento que los jóvenes hoy en día, o sea, no sé, nuestra generación, la que compartimos nosotros, siento que es una generación que siento que es una generación que de alguna u otra manera, o sea, nos hemos demostrado nosotros mismos que nos podemos unir para cosas inmensamente gigantes, o sea, el 21N siento que fue algo que nos demostró que de alguna u otra manera si nos unimos y si nosotros decidimos que podemos pelear por algo que creemos justo, independientemente del color del que te vistas, o sea, podemos hacer incidencia en cosas que de pronto creemos nosotros que no es parte de nuestro presente, ¿sabes? O sea, siento que hace parte de que no te digan a ti como, oye, tú eres Ese el futuro. 21N que tú te refieres, estamos hablando del estallido social de hace unos años. Exactamente. Que obviamente estaba el presidente Iván Duque con la reforma tributaria y que fue que es todo este estallido social. ¿Ustedes creen que ese sí fue un punto de unión de los jóvenes? Camilo, o sea, ¿tú crees que también ese 21N fue un punto de unión entre los jóvenes? Porque es que aquí estamos hablando, y déjenme ser claro, en que, pues obviamente, estamos hablando de ideologías políticas, porque el presidente Iván Duque tenía sus ideologías políticas a lo que el presidente Gustavo Petro tiene hoy ideologías políticas. Entonces, de pronto sí hay más como partido o parcialidad en esa unión. Camilo. Fíjate que concuerdo ahí con Camila en clave el 21N como ese momento en el que distintos jóvenes de distintos sectores con distintas formas de pensar se unieron en clave de algo en común. Además, teniendo presente como el precedente que había alrededor y era una pandemia, ¿no? Era una pandemia que tenía muchos hogares en las casas, a muchos jóvenes sin la capacidad de estudiar, muchos jóvenes en la ruralidad colombiana que no tenían acceso a conectividad y demás. Y como toda esta bola de nieve que hizo que los jóvenes se unieran y que se unieran en clave de, incluso arriesgando sus propias vidas. Estábamos con un virus mortal, pero salir a las calles y salir a defender desde los derechos más básicos hasta otras cosas que estaban en el escenario político de aquel momento. Entonces, a mí particularmente sí me parece que ese fue un momento de inflexión, de ruptura, en el que los jóvenes vieron que tenían una capacidad de convocatoria y de unión mucho más grande. ¿Hay algo que una hoy a los jóvenes? Yo siento que nosotros tenemos, o sea, es que también siento que depende mucho de la posición en la que te pares. Porque Claro. siento que la polarización no solo ha impactado como a generaciones de pronto un poco más grandes, sino también a nosotros. O sea, siento que hoy en día
esa unión de pronto se ha desgastado un poco por ese tipo de discursos polarizados que también nos ha llegado a nosotros. Pero igual siento que hay capacidad de incidencia y de unión, si se cree que hay una causa justa por la hay que esperanza defender. en los jóvenes. Exacto. Hay esperanza. Camilo, tú. ¿Hay algo que nos una ahorita, que una a los jóvenes como por un mismo motor, un mismo camino? Yo diría que más o menos eso, como esa participación para generar esperanza. Los jóvenes quieren oportunidades. En clave de eso hay una unión alrededor de generar esos espacios en donde se puedan sentir. El panorama es difícil, no se miente, pero esos escenarios en los que los jóvenes se sientan esperanzados y puedan decir hay un futuro, hay algo por lo que se puede trabajar, hay algo que se está construyendo, eso me parece que sería otro punto de inflexión importante de unión para los jóvenes. Bueno, y ustedes jóvenes que también nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de WhatsApp, recuerden escribirnos al 315-366-0201, ahí los estamos leyendo, por supuesto, también para opinar el futuro que ustedes ven. Obviamente estamos hablando de diferentes, porque lo que dice Camila es cierto, estamos en diferentes perspectivas, cada uno tiene sus realidades, pero esas realidades es lo que une. Vean, chicos, nosotros preguntamos a la calle, salimos también a las calles a preguntarles a otros jóvenes sobre cómo ven esa radiografía de los jóvenes en Colombia, hablando de temas políticos, hablando de la paz en nuestro país, de esa anhelada paz que de pronto, hombre, se ve lejos. Veamos lo que dicen ellos, veamos. Los jóvenes no prestamos atención a eso, a la política, entonces como que nos guiamos en lo que vemos, y yo diría que normalmente en temas de paz estamos pues mal, ¿sí? Porque cuando son las protestas, se ve como el país, en vez de progresar, retrocede mucho. Y pues creo que nadie en Colombia se fija mucho en la historia, o sea, todo lo que ha vivido, y sigue como en lo mismo, tanto en el conflicto armado como con todo. Un poco preocupante, pero posible, o sea, ya que como hay más información es más fácil entender todo y que no haya esos vacíos legales o como problemas de no, yo voté para aquí, yo voté para acá, sino se sabe realmente lo que está pasando. Creo que siempre la paz es algo que pues deberíamos aspirar. No sé si los medios que se han llevado en los últimos años sean como lo mejor, pero creo que siempre es bueno llevar hacia eso, porque a últimas un país en paz siempre es mejor para reconstruir que seguir en un conflicto que lleva muchos años. Siento que es algo muy triste, porque como ya hemos visto, y como con nuestros líderes, o sea, son asesinados de derecha o de izquierda, no importa, están siendo asesinados y son personas que tienen el mismo derecho que nosotros a vivir. Entonces me parece que es muy triste, porque la paz, aquí no hay una paz, o sea, sí, realmente nunca la ha habido, y está un poco difícil si la gente no cambia también su manera de pensar, y lo mismo vuelvo a la empatía. Entonces sí es un problema bastante grave, entonces siento que aquí no hay paz ni nada de eso. No soy tanto de política, pero sé que la paz en ningún momento se ha alcanzado. Vengo de un pueblo que se llama la Argentina, Huila, y pues algunos que dicen que no, es que volvimos al conflicto, el conflicto nunca se ha ido. Entonces, por lo menos allá, ni qué decir sobre los grupos armados y todo eso. En las zonas más alejadas, por lo menos acá en la capital, que todo el mundo ignora que el resto del país sí está como sufriendo, siempre ha sufrido esos conflictos, entonces es como, ay, que regresó el conflicto, nunca se ha ido. Vean, ahí estamos viendo todas las perspectivas y las opiniones de los jóvenes, y hay varias cosas que yo quiero preguntarles. Ustedes obviamente les interesa la política, o sea, yo sé que a ustedes les interesa porque tú vienes de un semillero, Camilo también está estudiando escuela de gobierno, sé que les interesa, pero de verdad, ¿creen que los jóvenes le tenemos un interés en la política? Camila. Bueno, yo vengo de un semillero de representación política, y lo que una de las cosas y nuestros objetivos que queremos alcanzar es hacer la política un poco más amigable, ¿sabes? Como un poco más cercana. Exacto. Okay. Ajá. De alguna manera, porque sí, o sea, si bien la política genera muchos sentimientos encontrados, mucho debate, mucho de pronto como confrontación, de alguna u otra manera, siento que presentar la política de una manera digerible para las personas puede ser atractivo, o sea, ¿sabes? Incluso la política, o sea, todos somos seres políticos, primero que todo, y segundo, la política debería ser algo que nos interese a todos, porque es algo que al fin y al cabo nos representa, y no solo nos representa, sino también incide en nuestras vidas. Entonces, siento que si bien no puede generar así como un atractivo de alguna u otra manera, si se presenta de una manera diferente, siento que puede llegar a ser llamativo para las personas. ¿Pero qué diferente se podría presentar?
Yo siento que una cosa, por ejemplo, una cosa es que tú hables de política así como, bueno, nos vamos a sentar acá y tú qué opinas, ¿sabes? O sea, siento que es algo que se presenta de manera O sea, cotidiana. no es tanto en el contenido, sino en las formas. Exacto, sí, claro, porque es que digamos, o sea, lo que nosotros hacemos Camilo, en el si tú quieres semillero... hablar, métete, tranquilo, Perdón. porque Ah, sí. no. Aquí estamos en espacios libres, o sea, no hay problema. Lo que nosotros, incluso una de las cosas que hacemos en el semillero es presentar, o sea, de manera divertida, incluso la política, o sea, procesos como, no sé, como consultas interpartidistas o cómo llegar a ser presidente, o sea, son ese tipo de cosas que de pronto la gente de a pie o el ciudadano común no conoce y no le interesa, pero que si yo te la presento de un formato diferente, como, no sé, un video o algo mucho, o sea, llamativo que como que de alguna otra manera incida en mi vida. Como que no le metan cuento. ¿Será? Por ejemplo. Sí, o sea, como ese tipo de cosas siento que a la gente le llega, o sea, no podrán, probablemente no todo el mundo va a decir, oh, me enamoré, Sí. pero probablemente sí digan, Pues- oye, ¿sabes qué? Hoy aprendí algo nuevo Ok, y se sí. me quedó. Y o sea, me atrajo. Camilo. Fíjate que ahí me parece interesante destacar como lo político de la política, ¿no? Como las dos concepciones Ok. particulares. Y en clave de eso, yo siento que los jóvenes sí están siendo o sí están muy cercanos a la política en clave de que son activos, están en voluntariados, en manifestaciones pacíficas, denuncias, participación ciudadana, etcétera. Pero me inclino más a lo que decía Camila de es ese escenario hostil de hacer política, muchas veces relacionado también con política electoral y demás, lo que quizás no le atrae tanto a los jóvenes, ¿no? Y eso ahondaba muchas más circunstancias, la polarización que está viendo el país en ese momento y demás. Entonces tal vez son particularidades que desaniman a los jóvenes a participar en escenarios más activos. Pero en clave de eso me parece que los jóvenes sí son activos alrededor de lo político. Vengan, sí pero son es que, activos o sea, alrededor de expresar sus ideas. Claro, sí, pero es que yo les pongo un ejemplo, los consejeros de juventudes. Perdón, pero es que jóvenes que se inscriban a ser consejeros de juventudes no son muchos. Jóvenes que quieran participar en política en regiones, no son muchos. Yo siento que, por ejemplo, bueno, cabe aclarar que o sea, siento que es un espacio importante para hablar de esto, ya que lo mencionas, porque digamos, las elecciones a consejos de juventud son el 19 de octubre, Sí, son ya. ahorita. Y siento Ya. que también depende de dónde te pares. Creo que una de las cosas que dijo una de las chicas que ustedes entrevistaron era que de pronto depende de dónde te pongas, porque, o sea, si tú estás aquí en la ciudad, aquí los consejos de juventud hay un montón. La chica que venía del Huila. Exacto, Ujú. exacto, Sí, ella. Pero eso no significa que en el territorio no haya de pronto jóvenes que quieran participar en política y que se quieran postular y que quieran representar ideas, ¿sí? Siento que también hace parte de generar un espacio, porque digamos, aquí en Bogotá siento que hay un espacio muy seguro para la participación, a Bueno. pesar de pronto los colores en los que te vistas. Pero si nos vamos a territorio, o sea, va a ser una dinámica completamente diferente, pero eso no significa que las personas o que los jóvenes no se quieran lanzar y ser propositivos y hacer de pronto cosas diferentes. 315-366-0201, nuestro WhatsApp a las 3:48 de la tarde. Ya saben que estamos en Que No Le Metan Cuento, el espacio para que de verdad opinamos, que digamos las cosas sin tapujos, sin pelos en la lengua. Oiga, a mí me estaba acordando también, Camilo, ese dicho que en la casa o en la familia no se habla que ni de política, ni de deporte, ni de religión. Son temas vetados, ¿no? O sea, temas vetados, pero yo creo que esos temas interfieren mucho en ese futuro de los jóvenes, de lo que los jóvenes estamos viendo. Sí. Tal cual, sí, no. De hecho, todo lo contrario. Esos son temas para hablar en familia, para dialogar, pero para dialogar llegando a consensos y no por crear pleitos innecesarios, ¿no? Camilo, ¿usted tiene las problemas en su discordias casa con estos temas? No. Siempre tratamos de llegar a un mutuo acuerdo, de revisar cuáles son las alternativas que se están planteando y dialogar. La importancia de dialogar, ¿no? Con dialogar se construye país. ¿Tú? De acuerdo. No, completamente de acuerdo. Siento que incluso para o sea, el fortalecimiento de la democracia viene también del debate, de la diferencia, ¿sabes? Del respeto por ese tipo de Y cosas. es que yo creo que ahí está el problema, en saber escuchar, ¿no? O sea, también saber escuchar. Yo acuerdo. sí les confieso, Sí. yo en mi casa, por ejemplo, eso que mi fuente es política, eso que yo cubro la política en el noticiero, prefiero evitar hablar de eso. Por eso, porque a veces siento que no está esa capacidad de escucha. Creo que hace falta
como fortalecer esa cultura de tolerancia, ¿sabes? De escucha, no de tolerar al otro como de, tú eres diferente, te tolero, pero sí de alguna u otra manera de respetar su diferencia y de ver el valor en lo diferente, ¿sabes? O sea, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero tampoco tienes que atacarme por ser diferente a ti o por tener una postura política distinta, siento yo. Como la importancia de construir desde distintos puntos de opinión. Eso es fundamental, no solamente en el ejercicio democrático, sino en cualquier otro tipo de escenarios, ¿no? Como escuchar al otro y entender por lo que pasa al otro, la historia del otro. Eso es importantísimo, no solo para construir políticas, sino para construir país, para construir sociedades. Y siento que eso es algo en lo que tal vez está faltando un poco acá. Pero no sé si podía devolverme un toquecito antes, cuando hablaban de la parte de regionalidad. Fíjate que es bien interesante. Yo vengo de región, yo no soy de Bogotá. Entonces, ¿de dónde vienes? Es interesante también. Yo soy de Villavicencio, capital del departamento del Meta. Entonces, fíjate que eso es muy interesante porque ayer o antes de ayer revisaba las cifras de Indepaz alrededor de los líderes sociales asesinados en lo que va de este año. Y la cifra es dolorosa. Con Miguel Uribe fueron 97, pero previo a ese número 97 eran 96 y eran 96 que venían de región. Y eso como que remarca la importancia de la política. También se puede hacer en región. Hay muchas personas haciendo política en región, pero no muchas lo pueden lograr. No muchas lo pueden lograr por distintos escenarios también que atraviesan nuestro país, la violencia y demás. Entonces eso es como importante también, pero sí hay muchos jóvenes en región que quieren y que buscan estos escenarios como para incidir también en lo político a nivel nacional, incluso a nivel departamental y local. Era eso, y ya cierro paréntesis. ¿Cómo ven ustedes el trabajo en la educación, por ejemplo, para los jóvenes? Yo sé que ustedes están con esta visión y me parece perfecta. ¿Será que es un problema generacional? Que antes sí se decía como que los ideales tienen que ser así, de volver a lo que eran los godos y los liberales y ya que es diferente, o cómo ven que de pronto en la educación que cada uno tiene influye en cómo vemos ese futuro. ¿Quién quiere? Los dejé pensativos. Camilo, a ver. Bueno, yo siento que lo que hemos ganado como sociedad, particularmente aquí en Colombia, en el transcurso con la libertad de expresión y con la libertad de identidad política y demás, es muy importante. Es muy importante y se debe conservar todo ese trabajo que han realizado muchas personas, muchos líderes y demás, en llegar a un escenario como el que estamos hoy, en el que hay pluralidad de opiniones, pluralidad de expresiones, de ideas, y que pero todas es que pueden miren a dónde converger terminó la pluralidad. O sea, pongamos el contexto de la realidad en la que estamos viviendo en este momento. O sea, estoy seguro que yo no había presenciar algo así como lo que ha pasado esta semana, con esta situación de líderes políticos que, listo, o sea, esto está pasando año tras año, es verdad, la violencia no se ha ido, es cierto, pero es una realidad que nos está tocando a todos, y los jóvenes, por eso es el sentido, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para cambiar esto? ¿Cómo hacemos para transformar ese futuro que nos espera? Yo diría, es que fíjate que hay perdón, algo dale, que me Camilo. parece... Dale, Camilo. Súper corto. Algo que me parece muy importante es la pluralidad, la importancia que tiene detrás de, pero cómo se ve enfrentada con la polarización. Y eso es lo que nos está haciendo daño en este momento como sociedad. La polarización no solamente implica encabezar o encasillar a ciertas personas en grupos particulares, sino también desdibujar la imagen de nación. Con la polarización lo que hacemos es desdibujar la imagen que tenemos como colombianos, que todos hacemos parte del país y que todos podemos construir país. Esa es más o menos mi perspectiva. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Cami. De hecho, yo también iba a mencionar lo mismo. Siento que la pluralidad no nos llevó a esto, sino fue más un discurso de polarización. Estoy muy de acuerdo con Cami en que la polarización nos divide más y genera también discursos de odio que de alguna u otra manera han llegado a ser instrumentalizados y que de alguna u otra manera, o sea, nos termina afectando a nosotros como colombianos, ¿sí? De pronto puede llegar a ser, claro, una herramienta, una estrategia política, que lo hemos visto, pero eso no significa que tengamos que odiar al que es diferente, porque ese discurso de odio es lo que separa más, es lo que genera más y desdibuja de pronto un poco esa idea de lo que decía Cami, de que al final todos somos colombianos, o sea, sí, obvio.
los intereses tuyos pueden ser los mismos míos indiferentemente del color del que tú te vistas. ¿Cómo calificar? Les voy a dar nombres. Vamos a hacer una especie de un juego antes de ir a nuestra segunda pregunta. Y me tienen que calificar de 1 a 5. Lo vamos a hacer con la manito. 5, 4, 3, 2, 1. Le voy a dar nombres y ustedes me van a calificar el tipo de discurso de odio que puede tener algún tipo de líder político. Para saber su pensamiento de ese discurso de odio, de esa polarización que se pueda tener. ¿Les parece? Voy a intentar ser lo más ecuánime posible con nombres variados que se me vengan a la mente. ¿Listo? Ok. Entonces, iniciamos. María Fernanda Cabal. Discurso de odio de María Fernanda Cabal. ¿Cómo lo califican ustedes? A ver, las manos, los veo. Pónganlas. No les dé miedo. 4. Sí, yo también pongo un 4 o un 5. 5. 4 o 5. Gustavo Bolívar. Del Pacto Histórico. Gustavo Bolívar. Discurso de odio que puede tener Gustavo Bolívar. 2 o 3. Yo le pongo un 4 o un 3 también. Ok, listo. Armando Benedetti, ministro del Interior Armando Benedetti. Discurso de odio que pueda tener Armando Benedetti. 4 o 5. O sea, ok. Tú. Bueno, yo le pondría un 3. Un 3 Armando Benedetti. Nos vamos con el mayor. Gustavo Petro, presidente de la República. Discurso de odio que puede tener Gustavo Petro, presidente de la República. Quiero saber ese número. ¿Por qué lo piensan tanto, muchachos? Yo en serio quiero saber por qué piensan tanto el discurso de odio que puede tener el presidente de la República. Está bien, no me digan el número, pero díganme sus razones. ¿Sienten que él no tiene o no maneja un discurso de odio? Yo siento que hace parte del juego de la polarización que se está jugando actualmente, o sea, tanto de la izquierda como de la derecha. Por eso digo que la polarización... No, esa respuesta no me sirve. O sea, necesitas... No, o sea, ¿tiene o no tiene discurso de odio el presidente Gustavo Petro? Uf, Es que es difícil. es difícil. ¿Por qué es difícil? Muy difícil. O sea, nosotros somos jóvenes que obviamente no estamos metidos en política, pero hay que reconocer todas las situaciones que se están presentando. ¿Por qué entonces cuando hablamos de una María Fernanda Cabal sí decimos que sí hay un discurso de odio marcado? Pero ¿por qué cuando hablamos de un presidente como Gustavo Petro, que, perdón, pero sí se ha visto un discurso de odio en sus redes sociales? Porque sí ha atacado a sus opositores en sus redes sociales. Y se está viendo. ¿Por qué no se reconoce también ese tipo de discurso de odio para transformar? Pero es que yo digo que, o sea, no es que no se reconozca, porque se reconozca, o sea, porque se reconoce, sino que lo que yo pretendo decir es que todos hacen parte del mismo juego. O sea, María Fernanda Cabal, pues, no sé, pone un tuit y automáticamente Petro pone otro, ¿sí? Entonces, o sea, dame pero tu número. contrapone. Dame tu número de Gustavo Petro. No, lo estoy pensando. Camilo. 4. Ok, Camilo sí se atrevió a darle el número a 4 también a Gustavo Petro. Bueno, aquí obviamente hay divisiones, ustedes saben, volvemos al tema de que cada uno piensa desde su postura y pues obviamente pues las posturas sí están definidas, por supuesto, porque es evidente también lo que cada uno de nosotros pensamos y está normal y está bien porque eso es lo que construye, ¿no? Eso es entender las diferencias, así como un petrista está diciendo que el Centro Democrático va a estar metido infundando odio, pues desde el Centro Democrático van a decir exactamente lo mismo de un petrista. ¿Cómo llegamos? Sí. ¿Cómo llegamos, chicos? Y esta pregunta es muy importante, a un punto en común. ¿Cómo llegamos a que no nos encontremos en la calle y no gritemos fuera Petro o fuera Uribe? O no gritemos Uribe asesino o Petro asesino. ¿Cómo encontramos ese punto en común nosotros los jóvenes? ¿Cómo encontramos ese punto en común? Yo creo que... Adelante. Yo creo que también parte de pronto, es que, bueno, no sé, siento que va a sonar como muy idealista, pero, o sea, yo puedo tener diferencias contigo, pero probablemente tú quieras lo mismo que yo. Tú quieres educación, tú quieres trabajo, Sí. tú quieres seguridad, tú quieres salud, ¿sí? O sea, es algo que
tú y yo En queremos común. igual, exacto. Ujú. Entonces siento que hay que fijarnos es en el objetivo que queremos en conjunto y siento que ese es el punto en común al que podemos llegar los jóvenes. O sea, al final, no sé, Cami se gradúa, yo me gradúo, o yo trabajo, o yo quiero estudiar, o yo quiero emprender. O sea, son puntos en común que podemos tener y que podemos unirnos para dialogarlos y que no necesariamente generan odio o discursos como que nos de alguna u otra manera nos separen. O sea, dejar a un lado esas figuras, de pronto esas representaciones de personas y buscar en ese objetivo de un interés, Camilo, no sé. Por ejemplo, sí, fíjate que yo pienso más en reconocer al otro y reconocer la diferencia de opinión, pero más que todo reconocer esa diferencia de opiniones para crear esos espacios de reflexión y esos espacios de debate que den respuesta a la polarización, que en últimas sigo considerando que es como lo que nos ha llevado a lo que ha sucedido en los últimos momentos del país. Entonces yo Sí, diría estoy que de más o acuerdo. menos es como de... Creo que incluso un poco de lo que habla Cami también es como garantizar ese tipo de espacios. O sea, un tipo de espacio que sea un debate seguro. O sea, el debate es necesario. El confrontar ideas es necesario de alguna u otra manera para construir no solo Sí. país, sino para construir un futuro que de alguna u otra manera tenga diferentes aristas y colores. Bueno, y es que eso hace parte de la construcción. Miren, salimos también a la calle a hacerle otra pregunta a los jóvenes y esa pregunta está muy relacionada de cómo se puede ver o cómo podemos ver nosotros los jóvenes para cambiar el futuro. ¿Cómo podemos? Esa es la pregunta que les estaba haciendo. ¿Cómo transformamos el futuro? Dejar a un lado esa polarización y buscar puntos en común puede funcionar o definitivamente, no sé, sacar de ese lado la polarización que de verdad está tan arraigada en nuestro pensamiento. Veamos lo que dicen los jóvenes y luego opinamos de eso. Yo creo que estudiando, o sea, mucha gente piensa que el estudio no hace salir a la gente adelante, pero pues es muy importante porque al fin y al cabo cualquier conocimiento ayuda para alguna oportunidad laboral o al menos poder aportar en algo al país. Bueno, yo pensaría que los jóvenes pues podrían cambiar al mundo, cambiando esa mentalidad que tienen sobre esa individualidad de siempre ayudarse a uno mismo y no a los demás. Porque no solamente pues en este país, no solamente estamos nosotros, sino también estamos todos. Entonces el hecho de ayudar a cada uno, no importa de qué etnia, de qué cultura, qué color sea, la idea es podernos apoyar. Creo que los jóvenes podemos cambiar como el futuro de Colombia a través como de estudiando más hacia nosotros mismos, entendiendo de dónde nosotros venimos, no solo en otras familias, nosotros todos, tal vez sintiendo más empatía porque creo que hoy en día nos asusta, digamos, que ver una noticia y al día siguiente ya nadie le pone importancia sobre cualquier caso. Pienso que sentir más empatía hacia la gente podría ser una forma en que podemos llegar a cambiar las cosas sintiéndonos más humanos. Yo creo que los jóvenes podemos cambiar el futuro de nuestro país como cambiando nuestra mentalidad, no manteniéndonos con lo de antes, porque pues el mundo día a día va cambiando, entonces también tenemos que tener mucha empatía hacia los demás. No, como hemos visto, a veces la gente solo se preocupa por las personas que tienen mucho dinero, las personas famosas, sino viendo realmente la realidad de nuestro país y la violencia que vivimos día a día. Entonces, siento que deberíamos de enfocarnos en todo el mundo, no solamente en la gente con muchos beneficios. Yo creo que otra vez, por lo menos nosotras ahorita de la universidad, el primer paso sería más o menos, pues sí, estudiar primero que todo, tener una mentalidad más hacia el cambio, valga la redundancia, y no ser tan conformistas, porque es como esta es nuestra realidad y con esto nos quedamos y eso es todo, pues así no se generan los cambios. Empatía. Yo tengo la palabra sí. empatía Sí. marcada por Sí. todo lado. Ser Tal empáticos. cual. ¿Qué significa ser empáticos? Yo siento que muchas veces es entender la historia del otro, de dónde viene el otro y darle valor a eso. Porque, digamos, no sé, siento que también se ve mucho, o sea, incluso cuando uno va en Transmilenio a la universidad, ¿sabes? Como todo el mundo está viendo por yo tengo que llegar temprano, Oiga, sí, yo ¿no? tengo que llegar ya, o sea, no me importa si O sea, te hasta pego a Transmilenio esto, es lo tan empujo. violento. Sí, es algo que siento que los universitarios especialmente y todo el mundo vive a diario. Entonces siento que incluso en ese tipo de espacios, o sea, el ponerse en el lugar del otro como de, oye, yo te entiendo, probablemente tú quieras llegar al mismo lugar que yo, ¿sabes?
lo que tú estás viviendo tiene valor, lo que tú viviste incluso tiene valor. Si tú eres, no sé, si tú eres de Bogotá, de Cali, de territorio, o sea, de cualquier parte de Colombia, tu historia tiene valor. Y siento que eso hace parte de ponerse en el lugar del otro, lo que el otro quiere alcanzar, lo que el otro quiere lograr. Las ideas que tienen un valor, y siento que la empatía hace parte de que lo que yo quiero que se me dé a mí también tiene el mismo valor que lo que el otro también quiere alcanzar. Me siento yo. Camilo. Sí, no, de acuerdo. O sea, partiendo como desde una base de qué significa la palabra, y es justamente eso, entender y compartir o sentir los sentimientos de esa otra persona, ¿no? Como entender la posición. Y fíjate que si me dirías que resumiera lo que dijeron los jóvenes, está empatía, pero también está conocimiento o educación. Y eso me hace recordar, hace poco leía unas cifras de una encuesta, de una fundación que lleva un nombre alemán que en este momento se me escapa, pero la percepción más alta de favorabilidad la tienen las universidades, están casi el 40%. Entonces es como esos escenarios de creación de conocimiento que no solamente me permite crear conocimiento, educarme, sino generar empatía. Y esa de generar empatía, como entender al otro y como ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué tan fácil es que una persona, un joven, pueda acceder a una universidad o llegar a una educación superior? No lo es. No es no fácil. Lo es. No es fácil porque para nada. Siendo empáticos es ponernos en los zapatos del otro. ¿Qué tan fácil es que una persona, por ejemplo, que se la pasa en Buenaventura, pueda llegar a una universidad como la tuya, Camilo, como a los Andes? ¿O qué tan fácil es que una persona que esté en el Guainía pueda llegar a la Javeriana? Para tener el mismo conocimiento. Desde ahí se empieza a crear una especie de jerarquía, ¿no? Y empieza a tener esa desigualdad que vimos en Colombia. Sí. Sí, claro. Es más que, fíjate que siempre se ha visto mucho esta brecha entre la bogotanidad y el bogocentrismo y demás, y las zonas rurales del país, pero es importante tenerla presente porque estamos hablando de que casi el 25% de la población de Colombia vive en la ruralidad, y en la ruralidad el acceso a la educación es muy limitado, es casi que imposible, ¿no? Estamos hablando de que no hay conectividad, no llegan conexiones, bueno, en fin, infinidad de cosas. Entonces sí, acceder a una universidad en este país es muy complejo, casi que un privilegio para muchas personas, particularmente para personas de región. Entonces, hay una brecha muy importante por la cual se debe trabajar, ¿no? Y es garantizarle también educación a los jóvenes, la ciudadanía. Vean, yo siento que estamos un poco fatalistas en el que estamos pensando en un momento como que, ay, no, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero siento que también hay que ser más propositivos. Listo, esa es la realidad que tenemos, pero listo, para transformar esa realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opinan ustedes de los emprendimientos, por ejemplo? ¿Qué opinan de ustedes de que un joven que trabaja en el campo se levante y empiece a trabajar en el campo a producir café y a vender su café, quién sabe, y empezar a sacarlo? Eso hace parte también de transformación. Sí, claro. O sea, claro, no, y incluso sí. no solo para sí mismo y de pronto para su familia, porque siento que también eso es otro factor muy importante, y es que muchos jóvenes hoy en día no solo ven por sí mismos, sino también por otras personas, por su familia, por sus hermanos menores. Entonces siento que eso es un factor muy importante a tener en cuenta, pero también siento que, siendo propositivos, de hecho, siento que si se le dan oportunidades a los jóvenes para que la accesibilidad a este tipo de oportunidades de educación, de emprendimiento, si de alguna u otra manera las oportunidades son más factibles para ese tipo de personas, de alguna u otra manera siento que se puede llegar a construir algo, o sea, que no solo les sirva a ellos como jóvenes, sino también a su comunidad. Pero ¿qué puedo hacer yo en este momento? O sea, no nos vamos a quedar esperando a que esas oportunidades lleguen tampoco. Porque o si no, ¿cuánto tiempo estamos esperando a que esas oportunidades lleguen? O que un joven que esté en el Chocó pueda tener ese tipo de oportunidades. Ahí vienen. Los políticos llegan y empiezan a proponer esas cosas y bueno, pues algo tenemos que ver. Pero en este momento, y esta es la pregunta con la que yo quiero ir cerrando este espacio, ¿qué acciones puedo tener yo, tú Camila, desde tu perspectiva, yo Juan David, tú Camilo? ¿Qué acciones podemos empezar desde hoy para transformar ese futuro que queremos los jóvenes? ¿Tú qué puedes hacer, por ejemplo? Yo siento que, o sea, algo muy, muy clave y que siento que lo podemos hacer todos independientemente de donde nos vayamos,
es aprovechar ese tipo de espacios como los consejos de juventud. O sea, los consejos Ok. de juventud son para nosotros y de Ujú. nosotros los jóvenes, ¿sí? O sea, es un espacio Sí. donde de alguna u otra manera nosotros podemos hacer veeduría, nosotros podemos hacer seguimiento de los planes de desarrollo de nuestros territorios independientemente de donde sea, ¿sí? O sea, ese espacio es de nosotros y si nosotros aprovechamos ese tipo de espacios para que nuestros intereses, nuestras preocupaciones lleguen y se pongan en la agenda de los territorios y que de alguna u otra manera los que dirigen los territorios lo puedan ver como algo que de verdad tiene que ser prioridad, así va a ser. Entonces, siento que el espacio de las elecciones de juventud es algo que nos permite de alguna u otra manera ponernos, o sea, poner un pie sobre la mesa y decir, oye, ¿sabes qué? Me preocupa esto, yo quiero esto, me interesa esto. Tú, Cami, Ujú. lo. No, de acuerdo totalmente con lo que decía Camila, a eso también le sumaría, no sé, aprovechar como estos otros distintos espacios también, cuando no solamente construir conocimiento es educarse como en una universidad, sino hay conocimiento ancestral, hay conocimiento que se desarrolla de distintas maneras, entonces también como tener presente eso también, eso es conocimiento y es un conocimiento importante, y ahí de pronto podría ser más un llamado de atención, no solamente a instituciones de educación, sino también a instituciones más gubernamentales cercanas, alcaldías, a gobernaciones y demás, como a explotar en el buen sentido de la palabra también. eh, Estos beneficios que se dan detrás de este conocimiento ancestral, ayudar a los emprendedores, ayudar a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Como fortalecer esa parte también que es muy importante. Nos hemos dado cuenta últimamente, según las cifras, que en Colombia ser emprendedor es algo que también le llama mucho la atención al colombiano. En clave eso también pasa por temas de informalidad y demás, bueno, otras variables adicionales, pero que también es relevante. Entonces, es más como seguir ese apoyo, entender que se puede dar este otro mecanismo para no solamente participación juvenil, sino participación de la ciudadanía en general. Miren esta frase que me gusta mucho, que lo dice Jesús Díaz, perdón, a través de nuestro WhatsApp. No podemos hacer de la ignorancia una virtud. Los jóvenes tenemos la responsabilidad de generar un cambio en nuestra nación, pero sin el conocimiento es imposible. Pues hablando, por supuesto, del acceso a la educación. Pero sin el conocimiento es imposible. Santillana dijo, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. De acuerdo. Y eso hace parte, pues obviamente, De de acuerdo. poder transformar, ¿no? El Ujú. vivir al presente para transformar el Total. futuro, ¿no? Exacto. Camilo, ¿tú qué piensas de Totalmente eso? de acuerdo. Sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. Esa frase siempre me ha fascinado, me parece muy acertada. Es Vean. importante conocer nuestra historia, porque Y si vean- no se repite, porque se repite. No, y pues se está repitiendo. Ujú. Sí, eso, Desafortunadamente de se hecho, está se iba a pasando. decir. Desafortunadamente sí. Otra persona nos dice, que no nos pone el nombre, no solo debe ponerse la empatía para mejorar la perspectiva política, o sea, los cambios como en el tema de acercarse a la política, también deberá ir acompañado de las soluciones o las opciones desde diferentes ámbitos socioeconómicos. La transformación debe darse desde la conciencia de querer hacerlo, o sea, de querer cambiar, Sí. y la seguridad jurídica de poder hacerlo y poder acceder a ello. Sí, ¿Será de muy acuerdo. difícil? Lo que pasa es que yo siento que pasa mucho, de pronto nosotros en las grandes ciudades no lo vemos, ¿sabes? Pero yo siento que pasa mucho que de pronto uno dice como, oye, pero, o sea, la educación está, oye, es que está esto, está esta opción, está esta otra, pero si no hay la seguridad para hacer, o sea, para acercarse y para que tú accedas a ese tipo de cosas, o sea, tú las puedes tener, pero si no tienes seguridad para hacerlo de manera tranquila, de manera libre, donde no te presionen, donde no sientas la presión de algún actor que de pronto no tenga las mejores intenciones, siento que va a ser muy difícil que tú puedas acceder a ese tipo de cosas. Estamos cerrando, son las 4:13 de la tarde, nos quedan 2 minuticos en este espacio de que no le metan cuento. ¿Qué futuro queremos los jóvenes en Colombia? Es la pregunta con la que iniciamos y que de pronto no le íbamos a resolver hoy, pero sí podemos proponer acciones puntuales para hacerlo, y por eso quiero terminar con ustedes con esas preguntas. ¿Qué en este momento hoy se puede hacer para cambiar esa perspectiva que tenemos, para tener empatía, para tener colectividad, para trabajar en conjunto, para pensar en el otro? Yo les pongo el mío. Saludar no le cuesta nada a nadie. Ay, estoy muy de Acercarse acuerdo. y saludar a la persona acuerdo. que está Sí. ahí es un punto que podemos cambiar. ¿Qué más, Camilo? ¿Qué más podemos hacer? No sé, déjame Son lo acciones pienso un normales, segundo. ¿no? Son acciones de ahorita. O Sí, sea,
Como Sí. hablas de acciones como de la cotidianidad. Pues o siento que de ahí cómo? se puede empezar a cambiar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, o sea, con el hecho de saludar, con el hecho de ponerte en el lugar del otro, o sea, incluso estando en el Transmilenio. Exacto. Sí, Bueno, tú haces el de ejemplo del verdad que el Transmilenio, que es un Transmilenio ejemplo perfectamente, o sea, que hay que aplicar de una vez. Jack, Camilo, de pronto, Ujú. no sé, en la universidad también. Sí, no sé, en la universidad entender los distintos que vienen los compañeros. No sé, si vas manejando un carro, entender que hay un peatón, respetar la vida del peatón, dejar pasar el peatón, como todo este tipo de circunstancias que nos pueden llevar a acercarnos un poco más a una sociedad más empática o más cercana, más unida. Ay, Dios mío, mucho trabajo, obviamente responsabilidad, pero también las Bastante. ganas de querer Ujú. hacerlo, y eso hay que dejarlo claro porque nosotros queremos y nosotros podemos, y esa es la intención. Sí. Camilo, gracias por estar aquí con nuestro espacio de que no le metan cuenta el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre es un placer conversar alrededor de estos temas y más hablando alrededor de la juventud. Camila, tú gracias, por supuesto, por estar aquí con nosotros, por darnos también esos conocimientos que tú tienes y por estar acompañándonos acá. No, gracias a ti, Juan, gracias a ti, Cami, y pues por el espacio, súper interesante. Siento que los jóvenes tenemos una gran oportunidad. Somos el presente, no solo el futuro, sino que, no sé, creo que Ujú. podemos empezar desde ya. Somos el presente, somos el futuro y por supuesto ustedes muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en Que No Le Metan Cuento. Ya saben que este es un espacio para que ustedes opinen. Si quieren saber de temas, si quieren hablar de temas, háganlo. Me pueden escribir en Instagram, Ríos-periodista. Ahí también vamos a escuchar lo que ustedes quieran hablar en este que es su espacio. Muchas gracias por estar aquí en Que No Le Metan Cuento. No se desconecten porque por supuesto continúa toda la parrilla informativa que tenemos en Noticias Caracol en vivo para todos ustedes. Chao, feliz tarde.